un sistema de partículas. O sea, hasta ahora estuvimos viendo un sistema de partículas. Antes veíamos, no sé, mi sistema de partículas era la pelota de la pared, lo que sea. Bueno, un cuerpo rígido es un sistema de partículas, tiene forma y tamaño perfectamente definido, inmutable. Bueno, esto pues practíquenlo para, si le preguntan, saber definirle el cuerpo rígido. Las dos características de los cuerpos rígidos, además de que tienen forma definida y todo eso, es que la posición, lo más importante es que la posición relativa entre las partículas no cambia. Independientemente del movimiento, de la fuerza, de lo que sea, la posición relativa entre las partículas va a ser siempre constante. Y entonces estoy en esta parte porque a mí me bocharon con esto. Sí, ya sé, pero me bocharon por no definirlo bien. No, pero justamente me acordé de tu caso y busqué 80 definiciones que fueran, nada, y las sumé todas. Pero bueno, si tienen una mejor, pues pueden decir. Y después, todas las partículas tienen la misma velocidad angular. Tienen la misma velocidad angular, la posición relativa de las partículas no cambia, y es un sistema de partículas con forma y tamaño perfectamente definido. Esta, o sea, es más completa la que está en Sears y es lo que aparece en la mayoría de los lugares. No se me ocurre qué podría faltar, pero bueno, si yo decir que te bocharon grande, después preguntar qué puede faltar. No se me ocurre que haya algo más. Para Kant vos definiste así como... No, sí, a mí me dijeron, tipo, básicamente que lo defina como cuerpo indeformable. ¿Qué más era? Caro lo tiene todo acá porque a Caro le pasó lo mismo, así que ahí te lo digo porque todo el resumen de ¿Y Caro qué respondiste vos? A ver, ¿qué puso Caro? Yo respondí la cosa más inepta del universo. Dije cuerpo con masa finita. No, pero eso fue todo lo que dije. ¿Me estás cargando? No, yo no lamentable. Boludo, me estudié todo lo demás. Cuerpo rígido lo que menos había estudiado. Sabía todo lo que era fluidos, con memoria. Yo no tenía ahí. Entonces, el cuerpo rígido, Lo yo que creo. estudié. Entonces. ¿Qué tiene anotado, Caro? A ver. Acá. Es aquel modelo idealizado de un cuerpo, el cual tiene la particularidad de no sufrir las deformaciones cotidianas que sufriría cualquier cuerpo en la vida real, y las posiciones relativas de las partículas que conforman al cuerpo se mantienen constantes. Lo mismo puse yo. Lo mismo que dijo Kant. Claro, es lo mismo que dije yo, no entiendo por qué me bocharon. No entiendo cómo fuiste a un final diciendo esa pelotudez. Es que no fui a un final para eso, ¿entendés? Pero es en mi defensa fue una mala semana, pero bueno, no importa. Y bueno, ¿por qué no mala semana? Es por ahí, masa finita y... Bueno, primero estoy copiando medio sin hablarles. Esto es lo que ya vimos en cinemática, cuando vimos movimiento circular. Primero definimos el θ como el arco dividido el radio. Después, en este caso, sabemos que omega es un vector. En física 1 vamos a tomarlo como un escalar porque vamos a decir que está ubicado siempre en z. O en la mayoría de los casos siempre los cuerpos van a ser un plano en x, y. Entonces el omega y el alfa van a ser siempre vectores que van a ser perpendiculares al plano de giro. Entonces, si un objeto gira en el plano de x, y, el omega y el alfa van a estar en z. Entonces, por eso le pongo acá el subíndice z. Y el alfa z va a ser el límite cuando el delta t teta 0 de la variación de la velocidad angular en z sobre delta t, que es lo mismo que el diferencial de, ¿cómo se llama? De omega z dt. Y también se puede poner como como yo re prolijo acá, como la derivada segunda de θ respecto de t. Una cosa que no les dije antes, o sea, acuérdense siempre que omega es un vector que se calcula de esta manera en módulo. Cada una de sus componentes se calcula de esta manera. Es un vector que está perpendicular al plano de giro y la dirección viene dada por la regla de la mano derecha. Con alfa pasa lo mismo, es un vector, y θ no es un vector. Θ no es un vector, podría ser un vector perfectamente, pero θ no es un vector. La justificación de por qué no es un vector es porque no cumple la propiedad conmutativa de los vectores. O sea, había medio una justificación que era, bueno, agarrás un libro, lo girás así, y lo girás no sé de qué otra forma. Bueno, si ahora repetís las mismas operaciones, pero en otro orden, el libro te queda en otra dirección. No me lo acuerdo perfecto, pero iba por ahí la justificación. Entonces, para que sea un vector, tiene que pasar que
O sea, vector 1 más vector 2 más vector 3 tiene que ser igual a vector 2 más vector 1 más vector 3. O sea, tiene que cumplir la propiedad conmutativa. Tita no cumple esa propiedad conmutativa, entonces no es un vector. Se lo va a trabajar siempre como un escalar. Eso sí se lo llegan a preguntar. Pero omega y alfa sí son vectores que son perpendiculares al plano de giro. Eso sí. Después, ¿qué más de cinemática rotacional? Y bueno, y si el alfa es constante, vamos a tener las mismas ecuaciones que dedujimos en la primera clase para las de x final es igual a x inicial, vamos a tener las mismas. En vez de x final, vamos a tener el tita final, va a ser igual al tita inicial, más la velocidad inicial angular por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Acá estamos tomando o sea, como el alfa en z y el omega en z, porque estamos diciendo que va a ser un giro en x, y entonces puedo trabajar con escalares. Después, la velocidad angular final, vamos a poner en z si quieren. Pero siempre van a ser en z por lo que les dije. La velocidad final va a ser igual a el omega en z inicial por el tiempo. Velocidad final y velocidad inicial por tiempo. Y acuérdense siempre que el vector omega va a ser igual a la componente en z en la dirección k. Y el vector alfa va a ser igual a la componente alfa en z por el versor k. Esto lo voy muy rápido porque es lo que ya vimos, pero acuérdense eso. Y lo nuevo acá... Marian, sí. La velocidad con el tiempo te daría la aceleración. Al final, No, la posición. no, La aceleración. al final la velocidad inicial alfa z. Exacto. Sí, perdón. Velocidad final, siento lo que le digo, es igual a velocidad inicial más alfa por tiempo. Sí, me había comido un término, y ahora lo veo. Sí, no, que en el resumen que dice funciona a T más. Sí, perdón. Son las mismas ecuaciones que en X final, solo que ahora vamos a dejar con tita y omega. Y lo que decía que lo nuevo es que, lo que no les había dicho antes, que tita no es un vector, omega y alfa sí, y vienen dados por la regla de la mano derecha, son vectores. Tita no es un vector, podría serlo, pero por lo que le dije que no cumple la propiedad conmutativa de los vectores, no se lo trata como vector. Nada, eso vale es lo que ya vimos. Después, la relación entre cinemática angular y lineal, que también voy medio rápido porque también ya lo vimos. Si tenemos una partícula que se mueve en movimiento circular, la velocidad va a ser siempre perpendicular, tenemos la velocidad acá. Vamos a tener la aceleración que se descompone en una aceleración tangencial y una aceleración radial, que también es lo que ya estuvimos viendo. Y después tenemos, que el S, como vimos acá, el S va a ser el tita por el radio. Si el tita es el S sobre R, el S, que es el desplazamiento, va a ser igual a el radio por el tita. Entonces, si yo derivo esto de S de t, va a ser igual a R de tita de t. Y yo tomo módulo y módulo, vamos a tener que esto sería la velocidad angular, el omega, que lo voy a tratar como un escalar por lo mismo que le vengo diciendo, porque está girando en el plano de x, y va a ser igual a... el omega es igual a... el omega es el d tita de t, el ds de t era la velocidad, el módulo de la velocidad va a ser igual a r por el omega. Entonces velocidad es omega por r, ¿no? Es una de la velocidad... eso igual también ya lo habíamos visto. Y después tenemos por un lado la aceleración tangencial, que va a ser igual a la derivada del módulo, el módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Acuérdense que acá es el módulo de la velocidad, por eso no le pongo el vector ni nada. Que va a ser igual a, si en vez de velocidad pongo r por omega, va a ser la derivada de... va a ser la derivada de esto acá. La r es constante, la saco afuera, va a ser r por de omega con respecto al tiempo. Y la derivada de omega con respecto al tiempo es r por alfa. Entonces tenemos que la aceleración tangencial es igual a r por alfa. Esta es la tangencial. La tangencial porque es como cambia el módulo de la velocidad. Y después la aceleración radial, habíamos visto que era la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado sobre el radio.
por lo que habíamos visto antes, la deducción esa de triángulos semejantes, que medio hacías una división y llegabas a esta de acá, que eso después lo tienen que practicar, la deducción, por si se lo llegan a pedir. Y si yo reemplazo velocidad es omega por r, llegamos a que la aceleración radial es omega cuadrado por r. Estas son fórmulas que se usan bastante cuando hacen problemas de cuerpo rígido, pero nada, son las típicas de siempre. Tampoco quiero por mucho tiempo ahí. Y ahora sí, un poquito más importante esto. El momento de inercia y la energía cinética rotacional. Vamos a ver de dónde sale la energía. Entonces, nosotros ya habíamos podido definir antes la energía cinética para una partícula, la habíamos definido perfectamente. Si tenemos, por ejemplo, acá una partícula ahí, o sea, habíamos visto que en un sólido cada partícula va a tener su propia velocidad, pero van a tener todas el mismo omega. Entonces, ¿cómo calculábamos la energía cinética de una partícula? Fíjate, acá tenemos una partícula. Entonces, la energía cinética de esa partícula va a ser un medio de la masa por la velocidad de esa partícula, que va a ser igual a un medio de la masa. La masa va a ser por una masa sub I, ¿no? Porque... Y la Estoy velocidad calculando la energía cinética de una partícula de un sólido, de solo una partícula. Entonces tenemos que el K sub I es igual a un medio de la masa sub I por la velocidad sub I al cuadrado. Como cada partícula tiene su propia velocidad, a mí me conviene trabajar con el omega, que sé que el omega es el mismo para todos. Entonces va a ser un medio de la masa por el R sub I, que cada uno va a tener su R, por el omega, pero acá yo no le pongo el subíndice I porque sé que es el mismo omega para todos. Esto lo elevo al cuadrado, ¿no? Que esto va a ser igual a un medio de la masa por omega al cuadrado por el RI al cuadrado. Esta va a ser la energía cinética de una sola partícula. Entonces, ahora yo lo que voy a querer calcular es la energía de todo el sólido. Entonces, para calcular la energía cinética de todo el sólido, yo voy a tener que sumar todas las K sub I, ¿no? Voy a tener que sumar una por una y la suma va a ser la energía cinética del sólido. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria de un medio de las masas por los omega al cuadrado por los RI cuadrado. Las masas sub I también, ¿no? Porque cada partícula va a tener su propia masa. Y voy a tener que sumar una por una todas. Así como en una integral o una derivada puedo sacar afuera lo que es constante, acá también puedo sacar afuera lo que es constante. Entonces voy a sacar afuera un medio, que es constante. Voy a dejar adentro la sumatoria de los M sub I. Todo lo que dependa de I lo voy a dejar adentro. Entonces un medio de la masa sub I. El omega al cuadrado no depende de I, así que también lo voy a sacar. Y el R sub I sí depende de cada uno. Entonces acá tengo el R sub I al cuadrado. Todo lo que depende de I lo dejé adentro. Y voy a sacar el omega al cuadrado, que no depende de I. Entonces saqué afuera las dos que no depende de cada partícula, sino que es la misma para todos. Ojo arriba, te olvidaste poner el I abajo de la masa. Tipo, el subir en la masa. Acá. Ahí, la duda, digo. Perfecto. Entonces, lo que hice fue todo lo que dependía de cada partícula, o sea, la propia masa, que no tiene por qué ser la misma para todos, y el propio radio, que claramente no va a ser el mismo este R que el R este de acá. Entonces, este va a tener un R sub I, y va a tener una masa sub I, ¿no? Entonces, la energía cinética del sólido va a ser un medio de la sumatoria de todos los MI multiplicado por los R sub I al cuadrado, voy a sumar todos, por el omega al cuadrado. Entonces, fíjense que esto es muy parecido a la definición de energía cinética de una partícula. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, esto que hace las veces de masa es lo que llamamos el momento de inercia. Que va a depender, en este caso, el eje era este de acá. Entonces, este era el eje por el cual giraba. Entonces, el momento de inercia depende de ese eje que yo elegí. ¿Por qué? Porque los radios no se miden lo mismo si yo elijo este eje o si elijo otro eje que está al costado o cualquier otro eje. Entonces, esto de acá va a ser el momento de inercia. Y fíjense que tiene la misma forma pero cambiada. O sea, lo que antes era la masa, ahora pasa a ser el momento de inercia. Y lo que antes era la velocidad lineal, ahora pasó a ser la velocidad angular. Entonces, el momento de inercia
el I con respecto a un eje va a ser igual a la sumatoria de los MI RI cuadrado. Entonces, acá aparece el momento de inercia. Antes habíamos definido la masa como la resistencia al cambio en el momento, o sea, el momento lineal. La masa era la resistencia al cambio del vector P. Entonces, cuanto más masa tenía algo, más resistente era el cambio de P. Bueno, acá va a pasar lo mismo. El momento de inercia va a ser la resistencia, en vez de ser la resistencia al cambio, en vez de ser la resistencia al cambio del momento lineal, va a ser la resistencia al cambio del momento angular. Pero también va a ser, o sea, va a ser muy parecido a la masa en ese sentido. La masa lo que hace es aumentar la resistencia a que yo le haga una fuerza y le cambie P. En este caso, la inercia va a ser que un cuerpo tenga más resistencia a que yo le cambie el momento angular. Lo vamos a ver en la clase que viene, pero era el vector L. Entonces, la inercia es la resistencia al cambio del momento angular. Y lo vamos a ver en la clase que viene, pero es para ya definir el momento de inercia. A ver qué más les quería decir esto. Bueno, entonces, la energía cinética de un sólido va a ser igual a un medio del momento de inercia con respecto a un eje. Si está con un omega y no sé cuál eje gira, no sé cuál es la energía cinética. Entonces, tengo que tener la información de cuál es el eje de giro, ¿no? Por el omega cuadrado. Esta es la energía cinética de un sólido. A ver qué más. Esta deducción también es importante. A ver de dónde sale cuando les hagan hablar sobre sólidos y les mencionen la energía o les hablen del momento de inercia, tienen que saber, bueno, de dónde sale el momento de inercia, que es la fórmula mágica. ¿De dónde sale? Bueno, sale de acá, de sumar las energías cinéticas de cada una de las partículas. En un momento me va a aparecer este término, y yo no sé bien cómo calcularlo o cómo es. Bueno, eso acá es el momento de inercia, y también le tienen que hablar ustedes de que está muy relacionado con la masa. Así como la masa es la resistencia al cambio del momento lineal, el momento de inercia es la resistencia al cambio del momento angular. Pero van a ver que hay mucha relación entre los sólidos y los no sólidos, o sea, una masa puntual, solo que así como la velocidad pasa a ser velocidad angular, la aceleración pasa a ser aceleración angular, el momento de inercia pasa a ser, la masa pasa a ser momento de inercia, el vector P pasa a ser vector L, o sea, el momento lineal o cantidad de movimiento pasa a ser momento angular o cantidad de movimiento angular. O sea, cada uno tiene como que su versión paralela en rotacional. Y después, bueno, vamos a ver acá. Entonces nosotros definimos el momento de inercia con respecto a un eje es igual a la sumatoria de los MI sub RI cuadrado, que claramente si en vez de yo tener masas puntuales tengo una distribución continua de masa, va a ser igual a la integral de, en vez de ser voy a poner la integral del R cuadrado, y en vez de ser masa sub I van a ser diferenciales de masa. Entonces el momento de inercia de masas puntuales es una sumatoria, si es una distribución continua de masa va a ser una integral. Pero nada, la integral no deja de ser una sumatoria, o sea, es lo mismo, solo que integrado. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a calcular el momento de inercia de este sistema. En este caso yo tengo masas puntuales, entonces no va a ser una integral, sino que va a ser una sumatoria. A mí me dicen que tengo el eje mío, es el azul, y esto está girando a una velocidad omega. Hasta acá entendieron cómo, porque esto es importante, de dónde salió la energía cinética del sólido y cómo se define y de dónde aparece el momento de inercia. O sea, ¿les quedó claro? Porque es bastante importante de dónde sale esto. Sí, sí. Yo te entiendo. Esta es otra deducción que también les tiene que salir perfecto. Son todas fáciles igual, o sea, es saber que existen y hacerla alguna vez. Entonces, imagínense que acá tenemos un sólido que tiene 3 masas puntuales unidas y estos giran a velocidad omega. A ver quién me dice, el omega es un vector, ¿en qué dirección va a estar acá el omega? El eje es el vertical. En I. Dice, mire. Claro, para arriba. Siempre el omega va a estar en la dirección del eje de giro. En este caso vamos a decir que el omega está acá, ¿no? Pero bueno, para calcular el momento de inercia no me importa el omega. Para la energía cinética sí me importa.
Entonces, en este caso, el momento de inercia va a ser la sumatoria de los MI, la MI por el RI al cuadrado, que va a ser igual a, imaginemos que esto tiene un R1, esto tiene un R2, esto tiene un R3, va a ser igual a la masa 1 por el R1 al cuadrado, más la masa 2 por el R2 al cuadrado, más la masa 3 por el R3 al cuadrado. Y siempre va a ser el momento de inercia con respecto a un determinado eje. Si yo cambio el eje, va a cambiar el momento de inercia. Y la energía cinética de este sólido va a ser un medio de ese mismo I que calculamos. Vamos a poner el I del eje por el omega que está girando al cuadrado, que es la definición básicamente. Bueno, esto sería la mitad. Ahora nos falta otra mitad. Nada, lo más importante de esta primera parte es la definición de cuerpo rígido, saber explicar con tus palabras qué es cuerpo rígido, no decir que es una distribución finita de masa y nada más, porque un poquito más complejo, un poquito más de ganas, ¿viste? Si no, por más que te quieran pasar, no te van a pasar nunca. Sabértelo bien, hablarlo, practicar decirlo. Y lo otro muy importante acá es ver de dónde sale la energía cinética de un sólido, que sale a partir de sumar justamente energías cinéticas de masas puntuales, que ya sabemos cómo se calculan. Y sumando todos, en un momento nos va a aparecer este término de acá, más que término, ¿cómo se llama? Este factor de acá, que es una sumatoria de masas multiplicado por las distancias al eje al cuadrado. Bueno, eso es lo que llamamos momento de inercia, que si es una distribución de cargas concretas va a ser una sumatoria, si no va a ser una integral. Nada, eso es lo más importante acá. Y ahora vamos al último. A ver. Bueno, acá vamos a jugar al Tate-T, si quieren. Veo cómo jugar al Tate-T. Yo nunca pierdo al Tate-T. Soy especialista. Bueno, vamos a calcular un par de momentos de inercia, pero me imagino que después de física 3, de hacer integrales es mucho más difícil. La integral de momento de inercia es una boludez. Entonces vamos a calcular primero el momento de inercia. Imaginemos que tenemos una barra de longitud L y queremos calcular el momento de inercia con respecto al centro de masa, que va a ser el centro geométrico. Ponemos el eje acá, el sistema de referencia acá. Tenemos que la longitud de la barra es L, entonces va a ir desde menos L sobre 2 a L sobre 2. Y vamos a integrar, esto es el X, y vamos a integrar cada diferencial de masa. Diferencial de masa, así como el diferencial de carga era lambda por diferencial de X, acá el diferencial de masa va a ser igual a lambda por diferencial de X también. Y a lambda, en vez de ser densidad de carga, va a ser densidad de masa, entonces va a ser masa sobre L. Entonces, el momento de inercia con respecto al centro de masa, el centro de masa va a ser un eje, ¿no?, que va a ser saliendo de la pantalla, entonces va a ser igual a la integral de los R al cuadrado, diferencial de masa, a lo largo de toda la barra, que va a ser igual a, en vez de diferencial de masa, vamos a poner lambda diferencial de X, entonces va a ser igual a, en este caso el R cuadrado va a ser igual a la coordenada X al cuadrado. Entonces vamos a poner X cuadrado, en vez de diferencial de masa va a ser lambda diferencial de X, que esto va a ser igual a, el lambda lo saco afuera, y lo puedo sacar, saco acá lambda, el X cuadrado diferencial de X me queda X cubo sobre 3, los voy a integrar entre menos L sobre 2 y L sobre 2, extremo izquierdo, extremo derecho, entonces menos L sobre 2 y L sobre 2, que me va a quedar lambda por L al cubo sobre 2, 4, 8, 24, L al cubo sobre 24, menos L al cubo sobre 24. Que esto va a ser igual, a, en vez de lambda voy a poner la masa sobre L, multiplicado por L cubo sobre 12, que es igual a mL cuadrado sobre 12. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero cambiando para ver que claramente depende del eje de giro. Vamos a hacer con respecto a un extremo. Entonces vamos a poner nuestro sistema acá. Tenemos el sistema acá, así el R coincide con el X, ¿no? Y vamos a tener exactamente lo mismo, solo que vamos a ir acá desde 0 a L. Entonces, el momento de inercia
con respecto al punto O va a ser igual a también la integral los R cuadrado diferencial de masa, que va a ser igual a, nos queda la misma integral, pero integrada entre 0 y L. Se ve muy rápido, avisen, pero creo que esto debe salir caminando. Entre 0 y L de lo mismo, va a ser el R cuadrado diferencial de masa, va a ser el R pasa a ser X cuadrado, el diferencial de masa, lambda diferencial de X, que va a ser igual a el lambda por el X cubo sobre 3, pero acá va a estar integrado, en vez de entre menos 0 sobre 2 y 0 sobre 2, va a estar integrado entre 0 y L. En 0 se me cancela y voy a tener lambda, voy a poner masa sobre L, multiplicado por el L al cubo sobre 3, que es igual a mL cuadrado sobre 3. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Cuál momento de inercia es mayor? Va a ser mayor El segundo. Claro, que esté más alejado del centro de masa. Entonces, cuanto más alejado del centro de masa va a ser mayor y el momento de inercia mínimo es el pasante por el centro de masa. Entonces, acá sale también el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, que dice que el I con respecto a algún eje va a ser igual al I con respecto al eje pasante por el centro de masa más la masa por la distancia esa, o sea, la distancia entre los ejes al cuadrado. D es la distancia entre los dos ejes. En este caso, la distancia D sería L sobre 2. Entonces tenemos que chequear que el segundo, perdón, vamos a chequear que el segundo momento de inercia, se cumpla el teorema de Steiner. Entonces acá tenemos que, vamos a hacer otro color. Entonces vamos a ver si el I0, si lo calculamos con Steiner usando el mL cuadrado sobre 12, tiene que ser igual al I con respecto al centro de masa. Va a ser igual al I con respecto al centro de masa, mL cuadrado sobre 12, más la masa por la distancia al cuadrado. La distancia es L sobre 2, y esto al cuadrado, que es igual a mL cuadrado sobre 12, más ml cuadrado sobre 4. 4 por 3, 12, te queda 3 más 1, 4 sobre 12, que es igual a ml cuadrado sobre 3. Entonces, a esto que llegamos haciendo otra integral, lo podríamos haber usado con el teorema de Steiner directamente. ¿Hasta ahí me siguieron bien? Sí, perfecto. ¿Cómo se llama el chabón? Hay que saber para, tipo... Steiner. Vamos a ponerlo acá. Quieres poner ahí, así me acuerdo. Es un buen chicho para tirarla al Sí, izquierdo. es tuya, le das Steiner y le das. Y después, bueno, lo último que vamos a ver hoy, que esto igual aparece, o sea, en la parte de dinámica, pero prefiero verlo ahora, porque para mí es más cinemática que dinámica. Es lo del centro instantáneo de rotación. O sea, a ver quién arranca, yo pongo en el medio. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando veamos cómo se mueve un sólido, vamos a poder analizar el movimiento de un sólido. Perfecto, no, bien, siempre te deja arrancar en el medio. La gente que no arranca en el medio. La gente que no arranca en el medio es como la gente que gana el sorteo para los penales y elige patear segundo. Boludo. Ridículo. Entonces, siempre los movimientos de los sólidos los vamos a poder pensar como un movimiento de traslación por separado, si el cuerpo solo se trasladara. Imagínense, no sé, un cilindro cayendo por, no sé, una barranca. Podemos pensarlo como si solo se estuviese trasladando y después le sumamos el movimiento como si solo estuviese rotando sin trasladarse. O sea, hacer un movimiento de traslación más un movimiento de rotación. Entonces, si nosotros sumamos estos dos movimientos, vamos a tener un movimiento total. Entonces, vamos a ver 3 casos y vamos a ver en cada caso dónde se ubica el centro instantáneo de rotación. El centro instantáneo de rotación va a ser un punto, justamente un punto instantáneo. Si yo saco una foto y si yo calculo las velocidades de cada punto del sólido, va a haber un punto que va a tener velocidad 0. Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrar ese punto donde la velocidad es 0, en ese instante. Entonces, velocidad de traslación, vamos a hacer que en los 3 casos es el mismo. O sea, tenemos una velocidad de traslación. Todas las partículas van a tener una velocidad que va a ser igual a la velocidad del centro de masa para la derecha. Velocidad de centro de masa, velocidad de centro de masa. Acá elijo 3 partículas, pero con cualquier partícula que elija va a tener la misma velocidad para la derecha. Va a ser todo lo mismo. En este caso también voy a tener una velocidad de centro de masa para acá. Una velocidad de centro de masa para acá.
La primera columna es si el sólido solo se estuviese trasladando. Nos estoy viendo solo que se traslada. Y acá lo mismo. Velocidad centro-masa. Velocidad centro-masa. Velocidad centro-masa. Entonces, todas van a tener la misma velocidad producto de la traslación del centro de masa. Ahora vamos a ver, vamos a hacer una diferencia entre cada uno de los tres. Este va a tener un omega, una velocidad angular omega. Este va a tener un omega mayor. Y este de acá va a tener un omega menor. Vamos a ver cada uno de los tres casos. En este caso, vamos a hacer que el omega, que va a hacer que la que está arriba tenga velocidad para la derecha, y el que esté abajo va a tener velocidad para la izquierda, y el que está en el centro va a tener velocidad cero. ¿Eso lo ven? O sea, claramente si está rotando, los de abajo se mueven para un lado, los de arriba para el otro, y lo que está en el medio es como un reloj en el centro, o sea, no se está moviendo. Entonces acá va a haber velocidad cero, acá voy a tener una velocidad que va a ser, voy a decirle que es igual a la velocidad centro-masa, por poner una velocidad, por fijar una velocidad, y esta va a tener la misma velocidad, pero en sentido contrario. La velocidad así. Este es para este omega, y este va a tener velocidad cero. Y ahora vamos a ir, ahora vamos a concentrarnos solo en este primer caso. Entonces, yo tengo que sumar las velocidades de traslación más las de rotación. Entonces, en el punto de arriba que voy a tener una velocidad de 2 cuadraditos más otra de 2 cuadraditos. Va a ser una velocidad, igual acá me quedan medio mal los cuadraditos, en realidad es 1,5 más 1,5 va a ser una velocidad de 3. Sumo la de traslación más la de rotación. En el punto central solo voy a tener la velocidad del centro de masa, que va a ser igual a esta. Entonces esto sería 2b centro de masa, esto sería igual a b centro de masa. Y en el punto de abajo se me cancela la de la derecha con la de la izquierda. Entonces va a tener la velocidad cero. Entonces, yo en este caso hice solo 3 velocidades, pero si yo agregara las del centro, claramente estarían así, ¿o no? Entonces, claramente irían disminuyendo hasta que en un punto se hacen cero. Entonces, si yo hago una línea vertical acá y uno de los puntos, voy a llegar a que este punto de acá va a estar en el centro de la operación. En ese centro está como la velocidad del centro masa en esta dirección y la idea es que si tengo una velocidad en el otro puerta, voy a decir que el centro de la operación se va a acá. ¿Por qué? Porque si yo pongo las velocidades, me va a dar cero. Entonces la condición para que sea cero es que se me cancele justo la velocidad de la masa producto de la velocidad del punto más abajo producto de la rotación tiene que ser igual a la velocidad de la masa producto de la rotación para que este punto me dé cero. Entonces, en este caso va a ser ruedas separadas. Siempre para hablar, pero ahora va a haber un análisis más mecánica. Pero la condición para poder separar es que el punto tenga la velocidad cero. Y para que el punto tenga la velocidad cero, ¿cómo se calcula la velocidad en el extremo de un círculo? ¿Cómo se calcula la velocidad en el omega? ¿Cómo se calcula la velocidad? ¿Cómo? Claro, entonces la información para separar que la velocidad dentro de la masa tiene que ser igual a el omega por el freno. Entonces esta es la condición para que se separe. Entonces si siempre que la velocidad de la masa es igual a la por R, se me va a cancelar el punto más abajo, puede tener la velocidad de un punto sobre su punto a la derecha, pero también una sobre su punto para la izquierda. Yo voy a hacer un zoom para mirar el movimiento, se me va a pasar a cero. El primer caso es igual a parar. Ahora vamos a ver qué otras variables hay. Claramente si una en lugar de una cancha faltada, vamos a hacer mal parar por problemas. Porque obviamente no va a patinar. Para que tenemos un caso en el que la velocidad angular es más grande que el caso ideal. O sea, el caso ideal es que va girando y omega por R. Imagínate un caso, si les ocurre un caso en que ¿cómo? Claro, si la pega más que pasa, voy a agarrar, por ejemplo, un auto a barro, de barro, vas avanzando, pero lo que pega es mucho más grande en realidad, más grande que si te agarras a temblar, vas asfaltando, más medio, o sea, más fácil. Si vas caminando, vas avanzando, pero y lo que llega vas a avanzar mucho mejor. Pero si lo mecánica es más lo que va a pasar.
En este punto, de tener una velocidad de tamaño, una velocidad un poco mayor. En este punto, la velocidad más grande para atrás. Entonces se hace cero en toda la baja. Exactamente, en el punto del centro acá es cero, sí, perfecto. Pero ahora te voy a contar con las velocidades. Voy a sumar esto con esto, me va a dar que me va a dar un poco más lejos. Ahora ya voy a sumar la velocidad del centro. La velocidad del centro va a ser entre los 2 y la velocidad del medio. En el caso de la velocidad acá, se va a ir más para atrás. Ven que se va más para atrás, porque la velocidad del punto más abajo, el producto de la velocidad va a ser más para atrás que me daba la velocidad de la masa. Yo cuando ando uno ya tengo 2. O sea, fíjense que si yo pusiera más velocidades, sería así. Acá se va a momento me daría vuelta. Por eso le llamo legal. Así, y la línea está acá. Entonces, este punto acá va a ser sí. Entonces, el siempre va a llevar, o sea, va a estar más arriba que el sí. En el caso de que la velocidad del centro de masa va a estar más chica que lo que voy a poner. Cuando la velocidad sea más chica que lo que voy a poner, el sí se va a elevar un poco. Entonces, este es el caso del auto en el barro. Y después es el caso de que ejemplo lo que ocurre que sea más chico, que en el caso de una se puede hablar. Que lo que sea más chico, que se ocurre. O sea, si lo mira mal, estás haciendo la la velocidad no va a poner. Si estoy igual bajo, va a girar mucho más rápido. ¿En qué caso va a pasar que es más lento? ¿En hielo o no? Y el hielo va a ser más rápido. Sí, pero si lo empujas es como que... Imagínate, empujas el auto, va a moverse para adelante porque capaz no la rueda. Claro, puede pasar. El ejemplo capaz más natural es cuando estás frenando y derrapás. Entonces estás avanzando y empezás a derrapar. Sí. Entonces la rueda no consigue girar a omega por R, sino va a girar menos. Porque es como que medio derrapa. Entonces, en el caso que derrape, voy a tener un omega más chico, porque no va a poder girar tanto la rueda, sino que va a derrapar, va a patinar. También es verdad, sí, el caso del hielo es verdad. Si vos estás yendo un hielo y querés frenar, la velocidad del giro va a ser menor. También puede funcionar para hielo, sí. Entonces la velocidad va a ser más chica, puede tener más cortita acá. En el caso de más abajo, voy a tener más cortita para atrás. Acá voy a tener 0, la velocidad. Y yo cuando sume, me va a dar, acá me va a dar más cortito que el de más arriba del todo. Me va a dar acá y un poquito más. En el caso de acá me va a dar 0. Y en el caso de acá me va a dar, para igual acá, perdón, un poquito más. Acá me da los 2 cuadraditos y un cuadradito más. Acá me va la velocidad del centro de masa. Y acá voy a tener una velocidad, pero la velocidad de giro no me va a poder llegar a cancelar esta velocidad. Me va a seguir quedando un poco. Entonces yo cuando una estos, me va a quedar que el CIR me quedó más abajo. Entonces si el CIR me quedó más abajo, lo que estoy viendo es que la velocidad del centro de masa es mayor que omega por R. Entonces, este es el caso de hacer una rueda derrapando o patinando, por ejemplo. O sea, en el caso de patinando de hielo, o sea, si vos estás frenado en el hielo y querés arrancar, va a ser el caso de acá. Si estás frenado y querés arrancar. Claro. Si vos estás andando y querés frenar, va a ser el caso abajo. Por eso el de hielo funciona para los dos. En el caso de derrapar, funciona solo para esto. Y en el caso de auto en barro también funciona en realidad para los dos. Pero lo importante es que en un caso la velocidad de centro de masa va a ser menor que omega por R, y en el otro la velocidad de centro de masa va a ser mayor que omega por R, y en el caso ideal, cuando el centro de rotación está justo en el punto de apoyo, es que rueda sin resbalar. Está bueno esto para hablarle, o sea, a mí me tomaron esto en el oral, en realidad me tomaron sólidos y con Zika, que me recagaba, cualquier cosa que le decía no le gustaba, y nada, tenía que decirle algo que yo lo supiera bien. Entonces, me acuerdo que empecé a hablarle me pifié la primera pregunta, medio la segunda medio la dije más o menos bien,
Y tenía que hablarle sí o sí de algo que supiera, ¿viste? Para mejorar la imagen porque venía mal. Entonces me hizo, bueno, a ver, haceme un dibujito, no sé qué cosa. Yo le hice el dibujito y me acuerdo que quería hablarle del CIR sí o sí porque tenía un montón para hablar. O sea, le hacía 80 circulitos y tenía años para hablar. Entonces me acuerdo cuando hice el dibujito, le marqué, bueno, este es el CIR, no sé qué, y el tipo picó, me dijo, a ver, hablame un poco del CIR. Y ahí le enchufé todo, ¿entendés? Le tiré todo el camión con todo. Por eso es clave también ser inteligente, decir, bueno, este tema lo quiero hablar, listo, voy a tratar de que me pregunten, ¿entendés? Hablarle, no sé, tirarle indirecta para que le hable de eso. Está bueno eso. Hay que ser inteligente también, ¿no? No solo estudiar. Bueno, ahora vamos a hacer un par de preguntas teóricas. Igual son muy aburridas las preguntas teóricas que encontré porque son más divertidas en la parte de dinámica. Pero bueno. ¿Entendieron el decir? Porque esta vez es un tema importante. Sí. El CIR. Nada, es fácil y es importante. Está bueno que lo sepan decir bien. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer, voy a elegir uno acá. Pues. Vamos a hacer el 6. A ver, este 6 es para pensar. Mucho texto. Sí, mucho texto, pero está bueno, me gustó. Tenemos, dice, una polea complicada. Mirá, polea complicada, ¿viste? También te dice. Una polea complicada consiste en 4 esferas idénticas. Uy, qué mal que digo, boludo. En 4 esferas idénticas colocadas en los extremos de rayos que se prolongan desde un tambor. Bueno, tenés esto acá. No, entonces te dice, cuando se libera del reposo, o sea, vos tenés colgada la cajita, ¿lo están viendo o no? Sí. Sí, porque Sí. no, como tenés otra colgada vez. la cajita, sí, boludo. Entonces, cuando se libera del reposo, la caja adquiere una rapidez B después de quedar a una distancia D. Entonces vos colgás la cajita y va a quedar una distancia, va a tener una velocidad de la caja. Entonces, ahora lo que te dice es, las 4 esferas se mueven hacia adentro. Entonces, en vez de estar más alejadas, se mueven hacia adentro. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad B? Cuando la caja baje esa velocidad D, o sea, ¿en cuál de los dos casos va a ser mayor o va a ser lo mismo la velocidad? O sea, ¿entienden el problema? En una voy a dejar caer la caja con las 4 esferitas en los costados, y en el otro caso voy a dejar caer la caja, pero con las esferitas metidas más en el centro. ¿Qué va a pasar con la velocidad de la caja? O sea, poner el L de las esferas es menor en el segundo. Tipo el largo del palito. Claro, o sea, ¿qué es lo que va a cambiar de la esfera, del tambor? ¿Qué va a cambiar del tambor cuando yo Y meta la más en velocidad el angular, centro? porque depende del radio. O sea, va a disminuir el momento de inercia. En un caso voy a tener mayor momento de inercia y en el otro voy a tener menor momento de inercia. Entonces, me está preguntando qué va a pasar con la velocidad de la caja cuando caiga una distancia de. ¿Va a ser mayor si hay mayor momento de inercia en el tambor? ¿Va a ser Cuanto mayor más si hay alejado del menor tambor momento esté, de más inercia? rápido, ¿no? ¿Cómo? Cuanto más alejado del tambor esté, más rápido. No, la caja va a estar siempre a la misma distancia. O sea, se va a soltar desde acá. Lo que va a cambiar es que estas esferas las voy a meter más en el centro. No, por eso. Sí. Claro. O sea, Y me pregunta por la velocidad de la caja. Marian, vos viste que la velocidad es igual a la velocidad angular por ¿cómo era? El cuadrado sobre el radio. No. Sí, igual acá piénselo en términos de energía. Piensen en términos de energía. En cómo va a estar distribuida la energía. Vimos lo de la energía cinética. A ver, ¿quién va a tener energía cinética? ¿El tambor, la caja o los dos? La caja. ¿El tambor no va a tener energía cinética? Sí. O sea, la Sí, caja seguro. La Sí, caja va a seguro. tener ¿El tambor? rotacional. Las dos va a tener. Va a tener rotacional. ¿La energía se conserva acá? ¿Qué les parece? Imagínense que no hay fricción en el tambor, o sea, en el eje del tambor no hay fricción. ¿Se conserva la energía o no se conserva? Claro. Sí. Sí, Se sí, conserva. Imagínense que tienen, no sé, 100 joules de energía. Claramente la caja al principio tiene energía potencial y va a perder energía potencial para ganar energía cinética. Entonces, tenemos 1000 joules iniciales. Con la altura de la caja, tenemos el 0 más abajo, tenemos, no sé, 1000 joules. ¿En qué caso la caja se va a llevar más energía cinética Y de los dos? para mí, viste que la fórmula de energía tiene un medio del eje, de I eje, por la W al cuadrado. En cambio, si la W es mayor, tipo, va a tener mayor energía cinética. Va a quedar más. Está bien eso, pero pensá así. Vos vas a distribuir, o sea, el tambor va a gastar su energía cinética y la caja se va a quedar con el resto. Si yo aumento el momento de inercia, me va a gastar más, o sea,
Claro, cuando el momento de inercia sea mayor, yo voy a tener que, sí, o sea, es verdad lo que decís, la velocidad de la caja va a ser omega por R. Entonces, si yo sé la velocidad de la caja, el omega va a estar fijo. Entonces, listo, eso es perfecto. Pero si el momento de inercia del tambor es mayor, hacer girar el tambor me va a gastar más energía. ¿Entendés? Yo, si tengo las pelotitas alejadas, el momento de inercia va a ser mayor, va a ser el doble, el triple. Entonces, para hacerlo girar a una cierta velocidad, me va a consumir más energía y me va a quedar menos energía para la caja. Si yo hago que las pelotitas estén más cerca, el momento de inercia va a ser menor, el 1 medio por I por el omega al cuadrado va a ser menor, entonces para un mismo omega me va a consumir menos energía cinética y me voy a quedar con más energía cinética para la caja. ¿Entienden la diferencia? Sí, se entendió. O sea, se piensa en términos de energía. Si el momento de inercia es mayor, para hacerlo girar a la misma velocidad, yo voy a tener que necesitar más energía. Si yo disminuyo el momento de inercia, lo puedo hacer girar a la misma velocidad y con mucho menos energía. Y me puedo quedar con más energía para la caja. O sea, mientras menos es el largo de los cosos, mejor, digamos. Claro, lo que hace claro, más que el largo, o sea, la posición, yo estoy diciendo que la única masa está concentrada acá. Entonces, Claro. lo que acabo es ir modificando el momento de inercia. Ahora vamos a ir con... O sea, mientras más cerca del centro de masa esté el momento de inercia, Claro. la más rápida pues. Claro. A ver la pregunta 4. Al calcular el momento de inercia de un objeto, ¿podemos tratar toda su masa como si estuviera concentrada en el centro de masa? Pero que muchas veces cuando decimos, bueno, en el caso que les di que yo tiraba tipo un cohete y hacía un tiro oblicuo, bueno, decía listo, pienso en mi sistema como una masa en el centro de masa y va a ser un tiro oblicuo. Por más que el cohete salga disparado, va a ser un tiro oblicuo. Acá me pregunta si al calcular el momento de inercia podemos tratar a la masa como si estuviera concentrada en el centro de masa. Para calcular el momento de inercia. Para mí no. Para mí tampoco no, porque vos habías dicho lo de la distribución de M y la sumatoria de MI. No puedes. Claro, o sea, no puedo decir, bueno, no sé, yo tengo, por ejemplo, una pelota. Si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa, el momento de inercia sería 0. Porque los R en todos los casos son 0. Entonces, claramente no. Ahí se ve clarísimo. Después vamos a la otra. No, este es malísimo, el 3 es malísimo. A ver el 2, a ver quién responde el 2. Un cuerpo cilíndrico tiene masa M y radio R. Puede ser cilíndrico o esférico, es el mismo, o sea, no va a cambiar en este caso la pregunta. Entonces, bueno, por acá es cilíndrico. La masa puede estar distribuida, imagínense que ustedes tienen un cilindro de masa M, radio R, y pueden distribuir la masa como quieran, de la manera que quieran. Nos pregunta si el momento de inercia alrededor del eje de simetría del cilindro puede ser mayor que mr cuadrado. No, acá solo con cilindro, no con esfera. Nos pregunta si puede ser mayor que mr cuadrado el momento de inercia. Pasante por o sea, el eje es el eje de simetría. Es el eje de simetría y el cilindro. Tenés una masa M dada, te dan una masa M y te dan un radio R. Y te dejan distribuir la masa como quieras. Te preguntan si puede ser el eje, el momento de inercia mayor que mr cuadrado. Ahí no debería ser lo de el teorema de Steiner. El teorema de Steiner es para cambiar tu eje. Acá ya te dan el eje. Tu eje es el eje de simetría. No lo puedes cambiar. Claro, pero te dicen si es mayor, sería masa por R cuadrado, que es la distancia del... Claro, obviamente si vos movés tu eje vas a aumentar y va a ser mayor que mr cuadrado, está bien. Pero vos te dicen, mira, tu eje es el de simetría, no lo puedes mover, tu masa no la puedes cambiar, el radio no lo puedes cambiar, lo único que puedes cambiar es cómo distribuís la masa adentro del cilindro. ¿Entendés? Claro. Como si tuvieras plastilina y pudieras moldear el cilindro con esa masa y ese radio, podés distribuir la masa como quieras. ¿Qué? ¿Te cambiaría el centro de masa? Claro, fíjense que ¿cuándo es mayor el momento de inercia? Cuando más alejado estés del eje. Cuanto más alejado tengas a la masa del eje, los mr cuadrados van a ser mayores. Si estuviera toda la masa alrededor, o sea, lo más alejado posible, toda la masa estaría a una distancia r. Entonces, cada masita que agarre va a tener momento de inercia un medio de m sub i por r cuadrado. Entonces, si toda la masa estuviera alrededor, el momento de inercia sería un medio de mr cuadrado. Porque todas las masas están a una distancia r cuadrado. Entonces, sumo todas las masas, el momento de inercia va a ser un medio de m por r cuadrado. Si yo la llevo más al centro, va a disminuir. Pero más alejado, o sea, lo máximo que puede valer es un medio de mr cuadrado.
¿Entienden? Sí. O sea, si yo la pongo todo alrededor, para calcular el momento de inercia era la integral de los R, o sea, la integral esa. Entonces, si yo la pongo todo alrededor, todos van a tener el mismo radio, que va a ser R cuadrado. Pero bueno, acá le dije un medio, perdón, un medio nada. Va a ser mr cuadrado. Todas están a una distancia R y con una masa mi. Entonces yo cuando sume todas las m sub i por r cuadrado, voy a tener la masa m mayúscula por el r cuadrado. Entonces más que eso no hay forma que me dé más que mr cuadrado. O sea, no hay forma de alejarla más porque el radio es el dado. Entonces el máximo momento de inercia va a ser mr cuadrado, que es con toda la masa alrededor. Y antes de irnos, porque Stroya nos sacó 2 minutos, una última pregunta, pero de otra cosa. Sí que se pensaba, lo siga liberando. A ver, perdón. La pregunta 10. Después decía hacer más, pero no tenemos más tiempo. Esta no. La pregunta 10. Esta es del tema anterior. Esta piénsenla bien. Una manzana cae de un árbol sin experimentar resistencia al aire. Entonces no hay resistencia al aire. Conforme cae, ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de ella es verdadero? Entonces tenés una masa que está cayendo, no hay resistencia. Entonces, listo. Me tiene que decir cuál se conserva. Vamos a ir si es verdadero o falso. Me tiene que decir verdadero o falso. Solo su momento lineal se conserva. No, igual acá como solo una, no es verdadero o falso. Entonces te dice, solo su momento lineal se conserva, solo su energía mecánica se conserva, tanto su momento lineal como su energía mecánica se conservan, o solo su energía cinética se conserva. Entonces tenés una masa, no hay rozamiento y está cayendo caída libre. Entonces nos pregunta si se conserva el momento lineal, la energía cinética, la energía mecánica o una combinación. ¿Qué les parece? Primero les pregunto, ¿cuándo se conserva la energía mecánica? Cuando no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Perfecto. Hay trabajo de Entonces, fuerza en este caso conservativa. sí se conserva. Se conserva no hay la trabajo de energía fuerza mecánica. conservativa. Para mí se Entonces conserva, ya sabemos pero que no se ya sabemos que es la B o la C. No, pero estás pensando. Entonces, listo. Está bueno siempre pensar a ver cómo se conserva cada uno. La energía total se conserva si no hay trabajo de fuerza no conservativa. Esa ya sabemos que se conserva porque nos dicen la resistencia al aire. Después, la energía cinética, ¿cuándo se conserva la energía cinética? ¿Las velocidades son las mismas o no? Claro, pero ¿cuándo se va a conservar? ¿Qué tiene que pasar para que no cambie la energía cinética? La sumatoria de fuerzas externas. Ese era el momento lineal. La energía, ¿se acuerdan cómo era el teorema trabajo-energía? Trabajo es igual a la variación de energía cinética. Claro. ¿Hay trabajo de alguna fuerza? No. No. Del peso. Entonces va a variar la energía cinética. Del peso. Y justamente la energía cinética está aumentando. Entonces, Claro. la energía cinética no se conserva, aumenta, porque hay trabajo positivo de una fuerza. Trabajo total es variación de energía cinética. Si hay trabajo total, hay variación de energía cinética. No hay trabajo de fuerzas no conservativas, por eso la energía mecánica total se conserva, pero la energía cinética va a aumentar porque hay trabajo. Claro, Después, pero no se puede justificar porque la velocidad final no es la misma que la inicial, ¿o no? No, obvio, sí, eso es, o sea, lógicamente te das cuenta que aumenta. Pero está bueno ver cuándo se conserva cada magnitud, o sea, cada cosa, cuándo se conserva. Vimos que el trabajo, la energía mecánica se conserva cuando no hay trabajo de fuerzas no conservativas. La energía cinética se conserva, o sea, no existe hablar de conservación de energía cinética, pero va a variar si hay trabajo de fuerzas netas. Como hay trabajo de la fuerza de peso, va a variar la energía cinética. ¿Y cuándo se conserva P? ¿Se conserva P en la caída? No, ¿Por qué no? porque está el peso. Claro, no se conserva P porque la sumatoria de fuerzas no es cero, está el peso. Y justamente el P, ¿qué es? Es la masa por la velocidad. La velocidad no es constante, va aumentando, entonces el P va a ir aumentando, porque hay sumatoria de fuerzas. ¿Entendieron? Yo solo la veo. Entonces solo Bueno, siempre